Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander. Sean bienvenidos el señor embajador de Cuba en España, don Marcelino Medina González, el doctor cántabro Tomás Cobo Castro, presidente de la Organización Médica Colegial, y bienvenidos todos ustedes que nos acompañan esta tarde aquí y las personas que están siguiendo esta conferencia por streaming a través de Internet. Para el Ateneo de Santander, que es un lugar abierto a la cultura con una trayectoria centenaria, es un honor la presencia en este salón de actos del representante de Cuba en España y del presidente de la Organización Médica Colegial. De Cuba y España puede surgir este proyecto que trata de formar médicos que puedan atender a poblaciones que ahora carecen de servicios sanitarios. Señor embajador, a muy pocos metros de este Ateneo, y me consta que usted lo acaba de visitar, en la plaza de Pombo, una placa recuerda la presencia de José Martí en esta ciudad. De José Martí, el gran poeta cubano y héroe de la patria en la lucha por la independencia. El barco en el que José Martí llegaba deportado desde La Habana, España, realizó una escala en el puerto de Santander en el año 1879, y el poeta aprovechó esa breve estancia en la ciudad de Santander para visitar a su madrina, Marcelina Aguirre, una mujer que tanto influyó en la vida del poeta cubano. Esa visita, realizada en el siglo XIX, es un símbolo de la estrecha unión entre España y Cuba y un recuerdo especial de los miles de cántabros que emigraron a la perla del Caribe para buscar una vida mejor. Muchos de los que emigraron trabajaron y murieron en la isla. Otros regresaron con las mismas pesetas que llevaron, y unos pocos hicieron fortuna. Los lazos entre españoles y cubanos son sólidos, sostenidos por años de compartir trabajo, amores, lengua y una forma de entender la vida. De la localidad cántabra de Isla era Luis Vicente de Velasco, el defensor del Morro de La Habana, un valiente militar que luchó contra la invasión británica y que dio su vida por Cuba. El proyecto que ahora se inicia y que hoy se presenta aquí para formar médicos en países que cuentan con escasos medios materiales es encomiable y por ello, señor embajador y doctor presidente de la Organización Médica Colegial, deseamos el mejor resultado de esta iniciativa que tiene como objetivo mejorar el bienestar de la humanidad. La colaboración de la medicina altruista, esa medicina solidaria española con los doctores cubanos que puede producir sin duda excelentes frutos que redunden en un avance de la atención sanitaria en África. Este Ateneo ha mantenido siempre una vocación latinoamericana y por esta tribuna han pasado ilustres escritores cubanos, desde Pedro Juan Gutiérrez hasta Leonardo Padura, pasando por Antonio José Ponte. Señor embajador, Martí escribió durante su estancia en Guatemala una obra de teatro titulada Patria y Libertad, un título sugerente. Desde Cantabria, desde el Ateneo Santanderino, deseamos al pueblo de Cuba, con palabras de Martí, patria y libertad, una libertad que es vida porque sin libertad no existe la persona. Muchas gracias a usted, don Marcelino Medina, y muchas gracias al doctor Tomás Cobo, que son y serán siempre bienvenidos a este Ateneo. Y a partir de ahora, el doctor Cobo Castro va a presentar al conferenciante de hoy. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Manuel Ángel, gracias. Marcelino, muchísimas gracias, embajador.
por haber venido hoy a Cantabria con gran ilusión. Es un verdadero honor para mí haber tenido la oportunidad de ser yo el que haga de mensajero y traerte aquí, una oportunidad de verdad. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, aquí hemos venido a escuchar al embajador, no a escucharnos o no escucharme a mí en concreto, así que voy a ser tremendamente breve. Pero mira, en Cuba tienen una facultad que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que la describía Juan Garay, que es el delegado de la Unión Europea en Cuba para la cooperación internacional, que es una fábrica de sueños. Y tuve la oportunidad de estar allí en el 20 aniversario de la ELAM. Y la idea de esa facultad de medicina es formar médicos para atender la sanidad en el medio rural de países en desarrollo, en concreto en África. Las brigadas cubanas son absolutamente tradicionales y tienen la experiencia en ese trabajo. Y con esa idea de la Escuela Latinoamericana de Medicina, desde la organización médico-colegial, a través de la Fundación para la Cooperación que tenemos, hemos querido impulsar lo que hemos llamado la Facultad de Medicina Panafricana. Y en eso estamos trabajando, con la copia y la experiencia del Gobierno de Cuba. Es un proyecto triangular entre la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Gobierno de España, entre el Gobierno de Cuba y la Organización Médico-Colegial, pero con el apoyo de la Comisión Europea y enfocado en un plan europeo que se llama África 2030. Es un verdadero honor tenerte aquí y es una suerte, Manuel Ángel, que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí, y te agradezco, que es lo que acabo de escribir en las letras en el libro, cómo impulsas, promueves y potencias el humanismo y una clave esencial, que es la salud universal, que es uno de los derechos humanos que tampoco leemos, y me he puesto hoy el PIN de los ODS, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si en el sentido de salud alguien ha hecho por países en desarrollo con tremenda precariedad y en un entorno muy difícil, que es la salud en el ámbito rural de los países en desarrollo, en particular en África, en la que la mortalidad materno-infantil es alrededor de 300 veces más de lo que es en un país en desarrollo. Esta Facultad de Medicina Panafricana, copia de la Escuela Latinoamericana de Medicina, lo que pretende es formar médicos en salud pública, que es en la que tenéis la grandísima experiencia, pero también en competencias y conocimientos anestésicos y quirúrgicos para resolver situaciones como puede ser una cesárea o puede ser un abdomen agudo de una apendicitis. Sois un ejemplo. Y hablaba con el embajador, y va bien que lo conozcamos todos. Nuestro modelo actual, el modelo de atención primaria, la especialidad que llamamos familiar y comunitaria, nace no de una ocurrencia de una mañana, sino nace de la ley, la LOPS del 86, nace del modelo cubano, de la importancia de atender en el entorno familiar y comunitario a la salud. Un verdadero honor, una verdadera suerte para mí haber tenido la oportunidad de contactar con el embajador y haberle podido traer a Santander, y gracias una vez más, Manuel Ángel, por tu amabilidad. Gracias de verdad. Tiene la palabra ahora el señor embajador. Bajaremos el doctor Castro y yo para que ustedes puedan ver la proyección y decirles que cuando termine la conferencia, el señor embajador ha estado dispuesto y está dispuesto a que abramos un turno de coloquio para que ustedes puedan preguntar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes que tan amablemente han asistido aquí a presenciar esta presentación, así como a los que estén conectados por streaming escuchando esta conferencia. Quiero agradecer igualmente al amigo Manuel Ángel Castañeda, el presidente de esta prestigiosa institución, el Ateneo de Santander, por haberme invitado a presentar esta conferencia y tener la oportunidad de compartir con ustedes, así como al doctor Tomás Cobo, el presidente de la Organización Médica Colegial de España, a quien conocí recién llegado aquí a España al iniciar mi misión, y que desde el primer momento me habló con entusiasmo de la idea de tener una experiencia similar en África, con tal vez una facultad o algo, un modelo parecido panafricano en África, y de ahí la
la idea de que pudiera presentar aquí en Santander las experiencias que hemos tenido en esta feria y también en la colaboración en esa región, porque de alguna manera se conecta. Son dos temas que, como explicaba, tienen una conexión en sí mismos y daría para intercambiar mucho. Hemos tratado de hacer un esfuerzo para presentarles a ustedes ideas muy resumidas que están en todo lo que ha sido la evolución, el desarrollo, los conceptos que han guiado estos dos ejemplos que podríamos decir que son emblemáticos en lo que ha sido la historia de la ayuda solidaria cubana después del triunfo de la revolución en 1959. Esta primera imagen que presentamos ahí, que lo que refleja es la Escuela Latinoamericana de Medicina precisamente, merece un primer comentario. Es que esa escuela era una academia naval, era la academia naval que tenía Cuba, y después cuando explique cómo surge, que fue precisamente en el año 98, van a ver cuando comente los orígenes, a partir de una situación muy complicada que hubo en Centroamérica por haber sido azotada por dos huracanes. El comandante jefe Fidel Castro siente una gran presión por ayudar, por tratar de tener una contribución diferente a la situación que había, y ahí surge la idea con los directivos de salud de Cuba de crear una escuela. Pero si hubiese que construir una escuela que tuviera todas las instalaciones que tenía la Academia Naval, que ya estaba diseñada como un centro de enseñanza, hubiese tomado mucho tiempo. Y tuve el privilegio de escucharle contar al que era ministro de las Fuerzas Armadas en aquel momento de Cuba y después presidente, el general de ejército Raúl Castro Ruz, cómo Fidel le pidió un día hablar con él personalmente y le explicó lo que estaba pensando, el concepto que tenía, y le pidió nada más y nada menos que renunciara a la instalación de la Academia Naval y que se la cediera para este proyecto. Y él comenta que es de esas propuestas que no se pueden rechazar y decidió entregar la instalación y ubicar su escuela en otro lugar. Y es esa gran instalación que visitó el doctor Tomás Cobo en el momento de su 20 aniversario, lo que está reflejado ahí, lo que ha acogido a tantos estudiantes como verán. Como decía, entrando ya en lo que fue el origen del ELAN, en el año 98 Centroamérica es azotada por dos fuertes huracanes. Es muy común en nuestra región, huracanes de categoría 5, más de 200 kilómetros por hora, que causó un gran destrozo en muchos de ellos y dejó más de 30.000 muertos y desaparecidos. Es una cifra impresionante cuando uno calcula lo que eso significa. Y ante la emergencia sanitaria y ecológica que se produce en la región, y ante llamados que hicieron los distintos gobiernos, como siempre sucede, o organismos internacionales, pues Cuba respondió con la creación de lo que se llamó un Plan Integral de Salud para Centroamérica, y envió varias brigadas médicas, sobre todo en las que se fueran a las regiones más afectadas, no en las capitales, sino en los lugares más inhóspitos, donde era más necesario en ese momento la ayuda. Ese Plan Integral de Salud se mantiene hasta estos días. O sea, siguen prestando servicios, por ejemplo, en Guatemala, más de 300 médicos. Hay presencia médica en Honduras. Hasta hace poco hubo una presencia médica en El Salvador. En Nicaragua se mantiene presencia médica y ha sido una tradición en ese sentido. Pero el concepto que también afloró ante aquella tragedia era esto que se refleja en ese pensamiento, que el problema no era llorar los que murieron, sino tratar de salvar a aquellos que silenciosamente mueren cada año. ¿Y cómo se logra esto? Pues tratando de que cada región, cada país tenga sus propios recursos para enfrentar con sus medios esta situación. No esperar a tener una tragedia para enviar una ayuda, porque estaba diciendo 300 médicos, que son las brigadas que tenemos, puede ayudar a paliar una situación, pero como único se resuelve estructuralmente un problema tan grave como es la atención sanitaria en los países de nuestra región, pues está claro que es ayudarle a formar sus médicos. Una periodista me preguntaba ayer
bueno, la filosofía es un poco que enseñarles a pescar. Bueno, sí, sin decirlo de esa manera, es ayudar a que ellos mismos puedan resolver un tema tan importante como este. Y de ahí que surge esa idea en aquel momento que, como yo explicaba, requería una actuación muy rápida y por eso se estructuró de manera tan rápida el concepto de formar médicos de esas regiones a través de un plan de becas. O sea, Cuba no solo los formaría, sino que sería un plan de becas gratuitas que se le otorgaría a los distintos países en coordinación, por supuesto, con los gobiernos, pero que iba dirigido precisamente a este concepto que yo explicaba de ayudarles a formar a sus propios médicos. Si se fijan, del 98 al 99 solo ha pasado un año. Se lograron crear las instalaciones básicas de lo que era la escuela, el programa, el profesorado, la selección de los estudiantes, y ya en noviembre del año 1999 se puede inaugurar esa escuela, coincidiendo con la celebración en La Habana de la 9ª Cumbre Iberoamericana. Aquella cumbre, si ustedes recuerdan, fue entonces el presidente del gobierno Aznar y fue también el rey Juan Carlos. O sea, ellos estuvieron en la inauguración de esa escuela, estuvieron en ese momento y por supuesto estuvieron todos los jefes de Estado y de gobierno que estaban asistiendo a aquella cumbre, lo cual le dio también un simbolismo muy particular y reflejaba claramente la idea. Estaba concebida en sus inicios como es el nombre para latinoamericanos, para centroamericanos como tal. Ahora, ¿cuáles son los conceptos fundacionales que fueron acompañados de toda esta creación? Bueno, eran becas anuales gratuitas, o sea, cada año se daba una cantidad de becas en función de las capacidades y de las posibilidades que se tenían. Jóvenes de ambos sexos debían tener menos de 25 años, pues para estudiar la carrera de medicina es lógico que haya que tener determinada juventud. Estudios preuniversitarios o in situ, es importante, es una carrera universitaria, y preferentemente que fueran de comunidades pobres y pueblos indígenas, porque en el concepto fundacional también de la escuela estaba que estos jóvenes, una vez que se graduaran, regresaran a sus comunidades de origen. Uno de los problemas que siempre encuentran las brigadas médicas cubanas es que hay países donde en las capitales, en las grandes urbes, bueno, la asistencia médica tiene un nivel, pero ya en lugares apartados, en lugares lejanos, en lugares inhóspitos, prácticamente nunca ha ido un médico. Y si usted promueve que se formen de esos lugares, primero van a ser beneficiados con becas gratuitas, que normalmente son poblaciones que tienen menos recursos, menos ingresos. Además, si regresa entonces a su comunidad, pues sencillamente el aporte es y el sentido que se quiere, que ayuda a estos lugares más pobres. Ese está en los conceptos iniciales. No se imparten materias de carácter político de ninguna naturaleza. Cada cual profesa libremente su religión, sea cual fuere. Sus cantos, danzas y costumbres nacionales enriquecen el acervo cultural de todos. Realmente es una mezcla cultural, es un mosaico cultural. No sé si el doctor Cobo tuvo la oportunidad de ver alguna de las presentaciones que ellos realizaron y realizan allí, pero les aseguro que es muy rico, muy dinámico, hacen festivales propios y esa integración casi que es una pequeña ONU, pero de personas vivientes y conviviendo todos los días y tratando de superarse y llegar a niveles superiores del conocimiento. Un concepto, la unidad más profunda en la más rica diversidad, porque son muy diversos los países, los grupos étnicos, la composición que tienen, la mentalidad, las religiones. Entonces, lo que se promueve es esa unidad. Y lo más importante, que sí es un concepto que también acompaña a la medicina cubana, es el espíritu de consagración y humanismo. Es algo consustancial, seguramente entre ustedes hay varios que han profesado y estudian o ejercen esa profesión, es consustancial la consagración y el humanismo. Pero es que para estar en esos lugares, para prestar asistencia a comunidades tan pobres, a veces haciendo un sacrificio tremendo, pues es clave ese nivel de consagración y por supuesto el humanismo que caracteriza siempre la medicina.
En el año 99, que yo decía que fue la inauguración, comenzó con 1.929 alumnos de matrícula, de 18 países en aquel momento y 27 etnias. Decía al principio que predominaban los países latinoamericanos, en especial de Centroamérica, se explica, asociado al impacto de los huracanes y el concepto inicial de tratar de ayudar a esas regiones. Debo decir que con algunos de estos países en aquel momento todavía Cuba no tenía ni relaciones diplomáticas. A principios de la revolución, producto de presiones del gobierno de Estados Unidos, la OEA, etcétera, pues se estimuló un movimiento de ruptura de relaciones con Cuba en aquel momento y todos los países latinoamericanos rompieron relaciones excepto México en los años iniciales de la década del 60. Y en este momento todavía quedaban países de Centroamérica que no tenían relaciones diplomáticas con Cuba. Eso no importó para nada en cuanto a mandarle las brigadas médicas para ayudarla, igualmente tampoco para recibir becarios y para coordinar con sus gobiernos el envío de los mismos a nuestro país para que pudieran estudiar medicina, porque está claro que es algo que está por encima de cualquier ideología, la necesidad de la atención médica a su pueblo. Sin embargo, ya en el 2001, poco tiempo después, el presidente de Nigeria en aquel momento, Obasanjo, visitó la escuela. Como era un proyecto novedoso, conocido, visitó la escuela y se motivó mucho con este proyecto, con esta idea, y entonces pidió extenderlo a África. Dijo que le parecía que era muy necesario que estudiantes africanos también se pudieran formar en esa escuela, y semanas después ya llegaron a la misma 100 estudiantes que, debo decir que de ellos 95 años posteriores pudieron concluir la carrera. Esto abrió, por supuesto, el camino a que ya fuera dejando, aunque mantiene el nombre, a dejar de ser tanto latinoamericana como para ir convirtiéndose en una escuela prácticamente del tercer mundo y, ¿por qué no?, de donde existan comunidades pobres, porque como señalaremos más adelante, vienen en la diapositiva, también hay estudiantes de Estados Unidos que se han formado en esa escuela. Bueno, ya en el 2001 se categoriza como un centro de educación superior adscrito al Ministerio de Salud Pública de Cuba. En el 2002 es registrada en el Directorio de Facultades de Medicina de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual tiene una categoría reconocida. Y en el 2008 es acreditada la carrera de medicina y la institución ante la Junta Médica de California, Estados Unidos, lo cual contribuye y facilita que egresados de Estados Unidos, los estudiantes norteamericanos, normalmente de clases pobres, que no tenían recursos para estudiar medicina en sus países, pudieran entonces tener el reconocimiento de sus títulos y continuar estudios en Estados Unidos. Hay muchísimos médicos graduados en Cuba de Estados Unidos, que incluso muchos tienen después contacto con la isla, con la embajada, y muchos atienden también a personal nuestro en Estados Unidos, como una experiencia muy interesante de lo que son estos procesos. Hay estudiantes que, por supuesto, si vienen de Nigeria, si vienen de determinados países que no hablan español, pues tienen que recibir una preparación inicial en idioma español, a veces un tiempo determinado. Países del Congo, de habla francesa, o de Guinea-Bissau, o de otros países, pues bueno, se nivelan en español, lo cual es necesario. Las clases sí, es necesario impartirlas en español, porque después la práctica la tienen que hacer necesariamente en español con la población cubana. Y también a veces es necesario tener un curso preparatorio de nivelación, porque en dependencia de los lugares que vengan, aunque tengan el nivel preuniversitario vencido, sencillamente conocido, los niveles de enseñanza, no todos tienen los mismos currículos, los mismos planes de estudio, y es necesario muchas veces lograr un nivel de académico, especialmente en las asignaturas más necesarias que después tributan a la medicina. Los primeros 4 semestres, siempre concebidos en la propia ELAN, poco que las ciencias básicas, el proceso de familiarización, se mantienen en la sede de esa escuela, pero a partir del tercero y hasta el 6º año se distribuyen por las distintas universidades del país. Que cuando digo universidades, muchas veces son centros hospitalarios que funcionan como universidades, como existe también aquí en España, con su profesorado, con sus planes, pero sobre todo buscando
el tema de la práctica, porque ya a partir de ese año comienzan a ejercer, comienzan a practicar, comienzan a interactuar con los pacientes y comienzan a tener lo que más le aporta, ¿no? Que es el choque diario, no solo con los profesores que están insertados en esos hospitales, en esos centros, sino con los pacientes, que son los que le van dando la vida diaria, la discusión de casos, etcétera, etcétera. Aunque, por supuesto, mantienen un seguimiento académico desde la misma ELAN, que es el centro que patrocina y que es responsable de la graduación y de la superación, y va llevando el récord de todo lo que corresponde a cada uno de sus estudiantes, aunque cuando digo distribuidos por las universidades, no necesariamente es en La Habana, también van a otras universidades, otros centros en el resto del país, muy bien coordinado, muy bien dirigido desde la sede central. Al terminar el 6º año, pues realizan un examen estatal nacional certificativo y obtienen el título de doctor en medicina. Salen con todos los requisitos, con los mismos que se gradúan los médicos cubanos, y están en plena capacidad, por supuesto, de ejercer la profesión. Hay una nueva concepción que explicaba el doctor Cobo en los últimos tiempos, que surge o se pone en práctica especialmente a partir del terremoto, aquel gran terremoto que hubo en Haití en el año 2010, que fue necesario mover no solo los médicos cubanos, hubo que mandar más de 800 médicos en una emergencia, porque el terremoto aquel fue tremendo, sino que los mismos estudiantes haitianos que estaban en el último año de la carrera también se movilizaron para Haití a ayudar a su propio pueblo. Y a partir de ahí se hizo evidente que la inserción en la práctica, en el desarrollo, junto con la gente nuestra, que eran profesores, muchos de los que viajaron allí, pues sencillamente le daba un contenido particular y ayudaba mucho al concepto de que desde el 6º año de la carrera se integraran también a lo que es la atención a su comunidad, a su país, y desviar a la posible tentación, que hay que decir que existe, de que después que se formen, pues no terminen en su país de origen, sino que puedan ir a otro lugar. Sucede sin duda, pero no es lo que guía el concepto de esta institución. En la actualidad, hablando un poquito ya de la evolución, en la actualidad cursan estudios desde el nivel preparatorio que expliqué y hasta el final, hasta el 6º año, 2.398. Más o menos esa es la media, de unos 108 países. Esto, por supuesto, cada año puede variar. Tengo que decir que incluso hay estudiantes que tienen recursos y que piden formarse en Cuba pagando ellos sus estudios. Bueno, se le da la posibilidad, por supuesto, aunque ese no es el concepto fundamental que tiene la escuela. Hay algunos países con un poquito más de recursos que también entonces piden contribuir de alguna manera a los estipendios, a sustentar a sus estudiantes, darle un apoyo adicional, porque realmente es conocido, Cuba tampoco dispone de grandes recursos, garantiza la enseñanza, garantiza todo lo que tiene que ver con la profesión, pero hay gobiernos que también lo deciden y por supuesto lo hacen y apoyan también a sus estudiantes de una manera muy puntual. Ahora, desde el 99 aquí, la cifra de graduados es de 30.361. Realmente es una cifra significativa. 30.000 médicos es una cifra importante. Repartidos por el mundo. Curioso el dato decía al principio que era de los dos sexos. Fíjense que prácticamente es la mitad del sexo femenino, un dato importantísimo, porque en los países pobres se sabe que las mujeres normalmente tienen menos acceso, posibilidades de calificarse desde el punto de vista profesional, y eso ha sido también una de las guías de los conceptos de tratar de promover que las mujeres puedan formarse. De 119 países estas cifras que le doy, y en total de 100 grupos étnicos. Estas son cifras actualizadas que nos mandaron de La Habana y es un dato realmente muy significativo. Aquí una imagen de algunas de las graduaciones, de algunas de las actividades que hacen. Vean a Fidel Conchave, muchísimos venezolanos se graduaron al principio. Debo decir que la escuela ha sido visitada por más de 50 jefes de Estado y de gobierno, más de 300 ministros de salud pública en todos estos años y, según los datos de registro, por más de 80.000 personalidades de distintos tipos, congresistas,
personalidades de la cultura, científicos, artistas, doctores como el doctor Tomás Cobo, ilustre personalidad que estuvo en este momento, y las cifras ya van por 80.000 y realmente normalmente la impresión, la experiencia de vivir esa escuela, lo que se produce allí, que es ese ser humano calificado para la medicina, siempre deja una excelente impresión. Hasta aquí los temas de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Paso ahora al segundo tema, que decía, conectado con este, de manera breve también, lo que es la colaboración médica cubana en África. Es necesario, para hablar de la colaboración médica cubana en África, incluso para que se comprenda la propia experiencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina, hablar un poquito del contexto inicial. En enero del 59, Cuba tenía solo 6.286 médicos. La cifra era de más o menos un médico por más de 1.000 habitantes, 1.200, 1.300 habitantes en aquel momento, cuando Cuba tenía una población de unos 6 millones, un poco más aproximadamente. Pero en los primeros años de la revolución emigró prácticamente el 50% de los médicos, la mayoría hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos utilizó la política migratoria, no solo de médicos, sino de profesionales, para tratar de debilitar la obra social, la obra técnica, la obra de desarrollo de la revolución. Y, por supuesto, si usted logra que la población no tenga asistencia médica, está logrando sus objetivos de presionar, de crear dificultades, ¿no? Y muchísimos médicos se fueron en aquella etapa. Cuba tenía realmente médicos de altísima calificación en la historia de la medicina latinoamericana. Hay varios médicos en distintos años que tuvieron logros, reconocimientos y ciertamente se fueron profesionales de mucha calificación, pero quedó la mitad. Quedó la mitad que sí se quedaron en Cuba, dispuestos a seguir atendiendo a su pueblo. Y entonces en octubre del 62 se crea un Instituto Cubano de Ciencias Médicas, se llamó Victoria de Girón, para formar aceleradamente los médicos que necesitábamos y que permitiera paliar esta situación que yo explicaba que se había creado. Con los médicos que existían se crearon los planes de estudio y comenzó de manera acelerada la formación de médicos cubanos. Pero ya en mayo del 63, aún cuando teníamos tan pocos médicos, Cuba manda la primera brigada médica de ayuda al exterior, precisamente a Argelia, y viajaron 55 colaboradores cubanos. Una cifra significativa para los médicos que teníamos y para la situación que teníamos en Cuba en aquel momento. Y esa es la fecha que se toma como el inicio de la colaboración médica cubana en general y, bueno, en este caso, en África en particular. Quiero explicar algunos de los conceptos que también han guiado esta colaboración, que de alguna manera también se entronca con lo que se hizo en la experiencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina, pero el primer concepto de la solidaridad cubana, de la ayuda médica cubana y de la colaboración en general que se presta, es que se comparte lo que se tiene, no lo que sobra. O sea, lo que tenemos son recursos humanos y los compartimos. Eso es un concepto básico. Tratar de llegar a las regiones más apartadas y donde normalmente no hay presencia de médicos nacionales. Es sentido, ¿no? Para tratar de que la ayuda sea efectiva. Decía, médicos consagrados, médicos humanistas. Bueno, esos médicos están no solo en África, que ya de por sí es un continente que se sabe que tiene condiciones distintas al mundo desarrollado, sino en los lugares más complicados de África es que están esos médicos. Servicios a toda la población, sin distinción de razas, credos, ideologías. Se va a atender la población, por supuesto, y los demás factores no juegan ningún papel. Un principio estricto, no inmiscuirse en asuntos de política interna, para nada. Cambian los gobiernos, cambian los partidos, cambia lo que cambia, y los médicos están ahí ejerciendo su labor con un gran prestigio, con un gran reconocimiento, porque ellos están para lo que tienen que estar, y eso en todos los años de colaboración médica cubana jamás, repito, jamás ha habido un incidente asociado a un problema de esta naturaleza. Y por supuesto, respeto de las leyes y costumbres de cada país, incluso en el ejercicio de la práctica médica, que es esencial, es elemental, pero se cumplen estos conceptos.
Entonces, resultados generales de esta ayuda, de esta colaboración en África. Acumulado. Primero, estos son generales. Más de 420.000 profesionales de la salud han prestado servicios ya en 150 países. Vean la cifra inicial, cuando teníamos solo 3.000 médicos, 420.000. Muchos de ellos, por supuesto, tienen 2, 3, 4 misiones internacionalistas. O sea, por supuesto, no es que son 420.000 médicos, sino que repiten, y a lo largo de los años también muchos han prestado esta ayuda. Es una cifra general importante. Hoy hay 30.000 cooperantes en 66 naciones. 30.000 cooperantes en 66 naciones. La mayoría está en Venezuela. O sea, alrededor de 19.000, 20.000 está en Venezuela y el resto distribuido en distintos lugares del continente. Después vamos a dar los datos de África propiamente. Ahora miren este otro dato. Cuba tiene actualmente 103.835 médicos. Ese es un dato del 2020. De los 3.000 con que nos quedamos al principio, 103.000. Ayer una periodista me preguntaba, una periodista de aquí de Santander, bueno, es que no le sobran los médicos, no es demasiado. No, los médicos en el concepto cubano nunca sobran. Realmente vamos a un concepto de atención primaria muy fuerte, donde pretendemos que los médicos atiendan unas 100 familias que conozcan esas comunidades. Y para usted tener hoy el dato de médicos por habitante es de 1 por 108. Hay un médico por cada 108 habitantes. Decía que al principio de la revolución teníamos 1 por 1.100, 1.070 aproximadamente. Hoy es 1 por 108. Es una cifra importante. Claro, muchos de ellos están también en institutos de investigación especializados, en centros de primer nivel, ejerciendo diferentes labores, pero el concepto de la atención primaria es fundamental. Y por supuesto, si usted tiene más médicos también, entonces puede ayudar mucho más a otros países que lo necesitan. Ahora, vamos a África, datos sobre África más puntualmente. Actualmente ejercen en África 4.200 colaboradores de la salud en 19 países, que están ahí, en Angola, Cabo Verde, Sudáfrica, desde que triunfa Mandela. Uno de los primeros reclamos de Mandela fue médicos para aquella población que había sufrido tanto, y fueron brigadas médicas numerosas que se mantienen hasta hoy, rotando, manteniendo su rotación, y algunos incluso desde aquella época están allí ejerciendo y ayudando, prácticamente están integrados a los pueblos y a las provincias donde están. Tuve la oportunidad de visitar algunas provincias sudafricanas y ver médicos cubanos que llevan allí, tienen hijos y todo que han nacido y prácticamente están integrados, son como dioses en los lugares en que trabajan. Bueno, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Níger, Eritrea, Etiopía, Burkina, Gambia, Uganda, República del Congo, Ghana, Guinea Ecuatorial, que el profesor Cobo me decía que una de las ideas de la posible escuela panafricana de medicina sea Guinea Ecuatorial, por lo menos una base ahí, pues tenemos una brigada muy potente, muy poderosa en Guinea Ecuatorial, Sao Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Kenia, Mozambique y Eswatini. Son los 19 países, están distribuidos, las brigadas varían según el país, las necesidades y las posibilidades también que a veces tienen los gobiernos de contribuir a que estas brigadas puedan ejercer su trabajo. Ahora, el dato acumulado en África. 56.933 cooperantes de la salud han pasado por África en todos estos años. Es una cifra significativa para el continente africano y para lo que representa la ayuda a ese país. Aquí algunos ejemplos de la presencia médica, algunas imágenes que son muy ilustrativas, que queríamos graficar, especialmente por el valor humano que tienen, pero que sería infinita la cantidad de testimonios, de experiencias, de historias de vida que hay asociado a lo que ha sido todos estos años de ayuda médica cubana en África. Hay otro factor importante como parte de esta colaboración, y es que también Cuba
no solo ha tenido su facultad de medicina en La Habana, sino que ha tratado de contribuir a la formación de profesionales de la medicina en el exterior. Profesores cubanos en 11 facultades en el mundo, pero en África en 6. En Angola, en Eritrea, en Gambia, en Guinea-Bissau, en Guinea Ecuatorial, doctor, y también en Tanzania. No son presencias muy grandes, muchas veces son 10, 12, 14 profesores, posiblemente donde más médicos hay en facultades, y no es en África, es en Timor-Leste. Hay una presencia, una brigada médica cubana fuerte en Timor-Leste que prácticamente lleva la facultad de medicina de ese país, casi que garantiza su ejercicio. Más de 100 especialistas nuestros están ahí en Timor, pero es una contribución. En Tanzania están fundamentalmente en la isla de Zanzíbar, que como conocen es una isla que no tiene el mismo desarrollo que el área continental, pero es muy apreciado lo que hacen en ese lugar. Ahora me detengo en 2 ejemplos que son muy emblemáticos dentro de esta colaboración en África. Fue la lucha contra el ébola. ¿Recuerdan la epidemia en el 2014? Toda la situación que se creó. Afortunadamente no tuvo el nivel de propagación que tuvo la COVID, pero el nivel de letalidad, ustedes que saben mejor que yo, era tremendo. Y ante el brote tan peligroso y toda la expectativa que se creó, la entonces secretaria general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, hizo una solicitud oficial al gobierno cubano de que colaboráramos con profesionales. Las Naciones Unidas, los distintos organismos pondrían los recursos que Cuba, por supuesto, no tenía, pero conociendo toda la historia, el conocimiento de Cuba, de África, la presencia de muchos profesionales durante tantos años allí, pues pedían una colaboración, una presencia. Y Cuba no demoró un minuto en responder positivamente, en reaccionar a este llamado que se hacía ante una situación tan trágica. Y en aquel momento viajaron a África 256 cooperantes del contingente Henry Reef. Es un contingente especializado para atender epidemias, terremotos, huracanes, etcétera. O sea, muy especializado, que surge precisamente cuando pasa el huracán Katrina por Estados Unidos. Cuando pasa el huracán Katrina por Estados Unidos, que tiene aquel efecto en la zona sur, que ustedes recuerdan que hubo muchísimos muertos allí, pues el comandante jefe Fidel Castro le ofrece ayuda a Estados Unidos. Y le dice, yo le ofrezco mandarle médicos de aquí, creó un contingente, le puso Henry Reef, que había sido un militar norteamericano que participó en las luchas de independencia de Cuba y llegó a tener el grado de general, y bueno, le puso conceptualmente, pues yo le pongo Henry Reef y estoy dispuesto a mandarle mi contingente para que le ayude en el desastre que le ha causado el huracán. Bueno, por supuesto, en aquel momento George W. Bush no aceptó la ayuda y el contingente se quedó preparado. La primera acción exterior que tuvo fue después, cuando el terremoto en Pakistán de aquellos años, algunos tal vez lo recuerden, y Cuba mandó entonces ese contingente que ya estaba listo, prácticamente 1000 médicos de esa brigada, y fue su primera gran experiencia. Ese contingente especializado ante emergencia, que cuando regresan se incorporan a sus lugares de trabajo, pero que están preparados, que están, yo diría que activos para acometer de inmediato cualquier trabajo de solidaridad de esta naturaleza, pues de este contingente se crearon estas brigadas. 165 fueron a Sierra Leona, a Liberia 53 y a Guinea Conakry 38. Ya en Guinea había una brigada médica cubana, esta fue de refuerzo y entre todos contribuyeron allí a tratar de enfrentar la terrible epidemia. Pero tengo que decir que se quedaron en Cuba 14.744 voluntarios que estaban dispuestos a ir también a luchar contra el ébola. 15.000 en total se presentaron de manera voluntaria para responder al llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud. Que si uno se ubica lo que significa esa epidemia, refleja lo que yo decía al principio: consagración, humanismo, sentido de la profesión. Un solo profesional de los que fue de esas brigadas se contagió, que es Félix Báez Sarría. Estuvo muy mal, por supuesto. Hubo que evacuarlo a Suiza. Se evacuó en un avión de la Cruz Roja y logró salvar la vida. Regresó a Cuba y este hombre, cuando llegó a Cuba, dijo, no,
pero yo quiero terminar mi misión. Y después de estar unos días con su familia, regresó a África para terminar con el contingente que estaba atendiendo allá los pacientes que tenía. Refleja, lo traje porque es un ejemplo de qué está detrás de estas personas que prestan esta ayuda. Otro ejemplo emblemático, en mi opinión, es más reciente de la lucha contra la COVID, de febrero a septiembre del 20 al 21, pero ya después esto fue culminando, 57 brigadas médicas, muchas de ellas también de Henry Reeve, integradas por 5.758 colaboradores, trabajaron en 41 países y territorios no autónomos. Asistieron a más de 3,5 millones de pacientes. Tengo que decir que incluso hubo brigadas en Italia y hubo una brigada en Andorra. Y había también una brigada dispuesta a venir a España, porque en un momento determinado en la comunidad autónoma de Valenciana tuvieron una situación de emergencia y estuvieron sondeando la posibilidad de que vinieran. Y estaba la brigada lista para venir, finalmente no fue necesario, pero de la misma manera que vinieron a Andorra y que estuvieron en Italia, hubiesen venido a España con todo deseo y con todo interés en poder también apoyar aquí al hermano pueblo español, al que, como ustedes conocen, nos unen lazos históricos, culturales, familiares, y seguramente hubiese sido una experiencia tremenda, pero bueno, las circunstancias afortunadamente no lo hicieron necesario, pero hubo disposición de estar aquí también en España. En África puntualmente estuvieron en 12 países, en Angola, Cabo Verde, Sudáfrica, Guinea-Conakry, especialmente para el ébola. En muchos de estos ustedes vieron que ya había brigada, para la COVID, pero se mandaron brigadas especiales que ya tenían una experiencia en Cuba en atender esto. Bueno, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé, Sierra Leona, Kenia, Mozambique y Eswatini nuevamente. En varios, como decía, se sumaron a las brigadas que ya estaban, estas, con la experiencia de lo que habían vivido en Cuba, en muchos de estos lugares en África. Sencillamente la expertise no era tanto como la que ya estábamos teniendo en nuestra patria. Termino, y creo, doctor, que me ajusto al tiempo que usted me pidió, unos 50 minutos, expresando precisamente un pensamiento de un filósofo lingüista y profesor de los Estados Unidos, donde plantea lo siguiente, que el único país que ha demostrado un internacionalismo genuino, esto lo dice él, ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de Estados Unidos, y esto es una realidad, y por algún milagro ha sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es el internacionalismo. Creo que los ejemplos que he puesto aquí demuestran por qué este intelectual norteamericano expresa una idea como esta, y modestamente nuestro país lo que ha hecho es tratar de contribuir con los recursos que tiene, ayudar en lo que ha podido y contribuir en todo lo que sea posible a que se pueda atender un poquito mejor la humanidad en materia de salud. Ojalá pueda prosperar la bella idea del profesor Cobo de que se pueda algún día poner en práctica esta facultad de medicina para África o panafricana. El ministro de Salud me ha pedido que le traslade a él, y lo he hecho, y lo he trasladado también a las autoridades de España, que Cuba está en la mejor disposición de contribuir con sus recursos humanos, con su experiencia, así esta idea prospera, pues también apoyar y facilitar de que esto tenga lugar, como lo hemos hecho ya de manera bilateral en otros países, tal y como explicamos en nuestra exposición. Hasta aquí los elementos básicos que quería plantearles y les agradezco la atención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor embajador. Creo que la exposición que usted ha hecho ha sido clara, concreta, y que, por tanto, ahora les corresponde a ustedes preguntar aquellas cosas que consideren oportunas. Les pediría que, por favor, hagan una seña para poderles pasar el micrófono, de tal manera que no solamente
lo escuchemos aquí en la sala, sino también todos los que lo están siguiendo por streaming. Sí, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Desde luego, lo primero, el grandísimo agradecimiento que tenemos que tener, creo que toda la población mundial, al trabajo de Cuba en el sentido de solidaridad y de internacionalismo. Esto es un trabajo que, por desgracia, ha sido muy poco valorado en algunos sectores de la política mundial o de la macropolítica, pero es un hecho para descubrirse y para agradecerlo. Vamos totalmente de acuerdo con el análisis del profesor Chomsky, que por otra parte es una persona muy autorizada y con mucho conocimiento para hacer ese tipo de valoraciones. Bueno, se me ocurrían varias cosas, pero bueno, por no extenderme demasiado, bueno, preguntarte si, ya que se ha introducido muchos alumnos de pueblos indígenas, si se ha podido desarrollar a la par el conocimiento indígena de la medicina, el conocimiento de los tratamientos naturales, de las hierbas, de los saberes ancestrales de todos los pueblos indígenas, incorporarlo a la medicina oficial, digamos. Y luego, otra cosa que se me ocurre que debe estar siendo un problema y seguirá siendo, que se ha visto a la hora de elaborar la vacuna cubana contra la COVID, cómo en la Facultad de Medicina y en la medicina en Cuba en general habéis podido desarrollar farmacología al margen de las grandes multinacionales farmacéuticas del mundo, que son las que tienen captado gran cantidad de los fármacos, incluidas patentes y demás, propiedades intelectuales. Y a esto se me ocurre si hay colaboración. Creo que la India ha podido desarrollar una industria farmacéutica propia con principios activos fuera de las grandes patentes, y si hay un trabajo conjunto entre India y Cuba. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su interés y por sus preguntas y por los comentarios iniciales, que le agradezco profundamente. Ya en cuanto a la medicina, digamos, natural, ¿no? Cuba en su enseñanza, en su desarrollo, le da un gran valor a la medicina natural, no porque provenga de una región o de un lugar, sino porque también, país de pocos recursos, bloqueado, a veces sin acceso, pues la medicina natural cada vez tiene más fuerza, tiene más importancia, más presencia, y en la medida que esto se desarrolla a nivel de país, pues los estudiantes que están allá se benefician de esto. Pero hasta donde yo conozco aquí, tengo limitaciones porque no es mi especialidad, no estoy seguro de que se haya tratado de capitalizar o canalizar los conocimientos propios y ancestrales que traen muchos de estos estudiantes para incorporarlo a esta fuente de conocimiento. A lo mejor sí, pero no tengo conocimiento. Lo que sí le digo con toda claridad, que la medicina natural, por sus beneficios, por todas las facilidades que ofrece, es algo que se está potenciando mucho en estos momentos en Cuba, y que es una especialidad que en determinado momento no tuvo tanta importancia y que se ha visto que es beneficiosa, se ha visto que ayuda y se está potenciando, y todos, por supuesto, se benefician de ella. En cuanto a la vacuna cubana, claro que sorprende un poco que Cuba haya logrado en tan poco tiempo 5 candidatos vacunales contra la COVID. Pues no es una sola, son 5 candidatos, 3 ya en uso masivo. La Abdala, que se aplica cada 14 días, son 3 dosis, y después puede tener un refuerzo. La Soberana 2 y la Soberana Plus, todas certificadas por la entidad reguladora cubana, aplicada no solo en Cuba, también se han aplicado en algunos países amigos que nos lo han pedido
Nicaragua, Venezuela. Ahora mismo el presidente López Obrador acaba de estar en Cuba y dijo que va a comprar vacunas cubanas también. La entidad reguladora de México reconoció ya una de las vacunas cubanas como que se puede aplicar en nuestro país. En Vietnam, con Irán, ya respondo la última pregunta. Con India no tenemos una colaboración en materia de vacunas. A India sí le compramos algunas vacunas para la paleta de vacunación de Cuba, que incluye 13 vacunas. Cuba aplica una paleta de 13 vacunas, 8 son de producción nacional, 5 se importa. De la India importamos algunas, pero no tenemos una colaboración con la India como tal, pero sí la tenemos con Irán en materia de COVID. Nosotros, asegurando el principio activo, no estamos entregando el principio activo, pero a partir de una inversión conjunta, sí se le facilitó para que Irán pudiera aplicarla también de manera amplia, la soberana. Ahora, ¿cómo se logra? Mire, para tener estas vacunas se requería una gran experiencia. O sea, teníamos, decía, 8 vacunas propias, muchas de ellas de aplicación infantil, con plataformas probadas, a partir de un esfuerzo que los especialistas aquí saben que no se logra en un día. Cuba desde el año 1986 crea un centro de ingeniería genética y biotecnología con recursos propios. En aquel momento nos ayudaron profesores norteamericanos, profesores suecos, en lo que es los temas que era muy incipiente la biotecnología, la producción de interferones, y con la visión de futuro pues se fue a crear este centro y se fueron creando otros centros en materia de investigación asociados a la farmacología, a la investigación, a todo lo que forma parte de ese proceso, y hay lo que se le llama en Cuba un polo científico, que son 15 o 20 instituciones especializadas donde se vincula la investigación con la producción, dirigida en un primer momento a vacunas propias y a medicamentos propios. Hay medicamentos que solo tiene Cuba, como por ejemplo para tratar el pie diabético, que evita la amputación del pie diabético, el llamado Everprot-P. Tenemos una vacuna contra el cáncer de pulmón que el Instituto Roswell Park de Nueva York está interesado, y es el único que Trump le dio una licencia para que entre en colaboración con Cuba. Se pueden imaginar si esa vacuna promete o no. Y es lo que explica que hay un desarrollo desde el año 86, hay mucha investigación, y se usaron las plataformas cubanas para, a partir de que aislaron el principio activo del virus, etcétera, pues avanzar. ¿Por qué se trataron con 5? Porque nadie sabía si podrían dar resultados o no. Recuerde que había una gran incertidumbre, y sí estábamos claros, primero, que Estados Unidos nunca nos iba a vender la vacuna de ellos, producto del bloqueo. No es la primera vez que nos niegan incluso medicamentos para tratar de cáncer a niños. Lo ha sucedido. Pero además, como veíamos que podían ser tan caras, dijimos, bueno, si al final nos la vendieran con las licencias y con demoras que llegarían tarde, pues ¿qué cantidad podríamos comprar? Y esto no es para inmunizar una parte, usted tiene que inmunizar la población completa. Entonces se apostó, y afortunadamente se tuvo resultado con 3. Todavía hay 2 en ensayos clínicos. Incluso hay una que es nasal, que se le puso Mambisa. Los españoles comprenderán por qué le ponen Mambisa, porque un poco que está el patriotismo. Fíjese, Soberana, Abdala, que es un poema de Martí, en Mambisa, y que está dando bastante resultado porque tiene también un nivel de inmunización en el área por donde entra el virus. Y entonces lo que puede explicar esto es precisamente ese trabajo que se venía haciendo durante tantos años, y también el empeño enorme y el compromiso de nuestros médicos. Porque yo le aseguro que los recursos que se le pusieron a la vacuna cubana son ínfimos comparados con lo que le pusieron las grandes transnacionales. Y entonces son personas que no dormían, no vivían tratando de tener un resultado, porque implicaba salvar al pueblo. Porque si no hubiésemos tenido las vacunas nuestras, sencillamente era muy difícil enfrentar la pandemia. Una isla de 11 millones de habitantes, sin recursos, sin vacunas, era lograrlo. En la práctica, incluso producto del bloqueo, nos costó, después que la logramos y estaba validada, escalar la producción, porque usted tiene la vacuna, pero después tiene que escalar la producción para poderla aplicar masivamente. Nos retrasamos en eso. Queríamos haber empezado un poco antes, pudimos empezar en julio en La Habana, y extenderla, irle extendiendo el país a partir de septiembre, digo julio el año 21, y ya realmente a finales de año fue que hubo un nivel de inmunización importante. En estos momentos tenemos
con la dosis completa el 89,8 o 9, casi 89, 80 y tanto de la población vacunable, o de la población total de la vacunable es casi un 95. Y tenemos además una vacuna que se aplica contra la COVID a partir de los 2 años. Los niños cubanos a partir de 2 años están inmunizados contra la COVID. Y ahí la tasa es incluso superior, prácticamente un 97% de los niños están vacunados. Con la dosis de refuerzo hay aproximadamente un 60%, ahí se va un poco más lento. La población cubana también es dada, o sea, no tiene un rechazo a la vacuna, ha sido algo parecido a lo que ha sucedido en España, ha tenido conciencia a partir de campañas de vacunación y de la necesidad de ser vacunada, pero bueno, realmente se va un poco más lento en la dosis de refuerzo. También hay resultados muy importantes en materia de control de la COVID. Hace ya varios días, semanas, que los números para 11 millones de habitantes están por debajo de 100 diarios. El martes pasado solo 53. Pasan varios días y afortunadamente no tenemos ningún fallecido. Los números acumulados los había anotado por aquí. Nosotros tenemos un acumulado de enfermos que enfermaron de COVID de 1.104.000 y se han recuperado 1.095.000 dosis, un por ciento de recuperación altísimo. Han fallecido, lamentablemente, 8.528 durante toda esta etapa. Esto da una tasa de letalidad de 0,77, entendida la letalidad de aquellos que enfermaron de la COVID, de 0,77, superior a la media mundial, que está en 1,22 en el mundo, y a la media de América Latina, que está en 1,77, lo cual demuestra efectividad, no solo que se aplique la vacuna, efectividad, porque por supuesto, en la medida que ya se vacunó, pues entonces la tasa de las causas de muerte, los muertos, pues han decrecido y refleja la efectividad. La efectividad está, según los ensayos, en un 92%, que es bastante alto. Y el nivel de seguridad que tiene es altísimo, prácticamente no tiene efectos secundarios. Esos son los datos que le puedo dar a partir de su pregunta. Espero haberle respondido. Espera, déjame, presidente, a ver si remato, no se quejará de la exposición pormenorizada del embajador a la pregunta que ha hecho. A ver si remato verbalmente una de las preguntas que ha hecho, que es realmente interesante. Y es la medicina natural, ¿no? La medicina alternativa en entornos determinados. Desde la Organización Médico-Colegial tenemos un observatorio que es el Observatorio de las Pseudociencias, ¿no? Y en los países desarrollados lo que buscamos es la evidencia científica a la hora de aplicar un determinado tratamiento. Pero, habiendo dicho esto, esa medicina occidental en el área de salud rural, en el entorno africano, no alcanza ni siquiera al 15% de la población, porque la mayor parte de la medicina que se ejerce allí es medicina animista con un entorno general y en el que las plantas medicinales y determinadas terapias puramente naturales juegan un papel esencial. Y si hay algo que ha potenciado la OMS en el desarrollo de la salud rural en el ámbito de la medicina africana es la importantísima necesidad de que se genere una conexión entre unas y otras. Porque de otra manera la medicina occidental, la medicina basada en evidencia científica no va a llegar nunca allí. Y hay dos papers, dos publicaciones muy importantes, muy potentes, una que se hace en Bangladesh y otra que se hace en Ghana. La de Ghana se refiere a las mordeduras de perros no vacunados de rabia y el tratamiento que hacen. Lo hacen con plastrones de plantas medicinales. Y la incidencia de la enfermedad de rabia es menos del 1,2%, a pesar de las infecciones que genera el plastrón de plantas medicinales. Pero el desarrollo de la enfermedad de la rabia es ínfima, es el 1,5%. Y lo que enfatiza la OMS es la necesidad de que haya esas conexiones, de buscar la evidencia científica, de buscar los datos para ver de qué manera ajustamos esa importancia que tienen los tratamientos tradicionales que luego se escenifican en el contexto religioso, en el contexto animista, que corresponda a cada entorno. Ese es uno de los estudios. Y luego hay otro estudio de mordeduras de culebra, un estudio que hacen los suizos en Bangladesh, de cómo se generó esa conexión a la hora de mordeduras de víbora, cómo con plastrones son capaces de mantener el tiempo suficiente a ese paciente
aunque haya una destrucción tisular, una destrucción de los tejidos, para que en un momento determinado llegue un equipo de cirugía más evolucionado y puedan ir a centros de atención. Esto no es algo que diga yo, sino que lo dice la OMS, la necesidad de que tenemos en esos medios rurales en los que hay una asistencia nula y una, sobre todo, mortalidad materno-infantil, que es uno de los indicadores fundamentales, ¿no? Es alrededor de 300 o 400 veces mayor de lo que hay en los países en desarrollo. La importancia de que generemos esas conexiones y no lideremos con superioridad cosas que son ancestrales y que han tenido ese resultado en todo el entorno, tanto el puramente científico, en lo que las plantas medicinales son, como el entorno también animista, ¿no? Nos alejemos un poco de esa superioridad occidental y tratemos de horizontalizarlo, ¿no? Y esto es algo que se publica ya en revistas de importancia científica internacional. ¿Podría hablarnos, por favor, un poco más del proyecto que tienen para África? Sí. Bueno, yo preferiría que sea el profesor Cobo el que dé los elementos. Yo explicaba la disposición, pero Mira, esta mañana estábamos con la el que alcaldesa. más estructurado tiene la idea es él. Estábamos con la alcaldesa y Gema lo cogió, por simplificarlo, oiga, mire, lo que queremos es hacer sucursales de lo que es la Escuela Latinoamericana de Medicina en África y aprovecharnos de la experiencia que ellos tienen, una experiencia que está bien contrastada y la ha explicado muy bien el embajador, exactamente lo mismo. Y que cuando lo explicábamos en la Comisión Europea y cuando he tenido la oportunidad de explicarlo en la Agencia Española de Cooperación Internacional, pues es una idea muy buena. Oiga, ¿y ustedes qué aportan? ¿No? La organización medio colegial, pues dinero, como siempre, no tenemos. Lo que aportamos es el conocimiento, lo que aportamos es la posibilidad de que médicos de España, pero de Europa también, en un momento determinado puedan ser formadores de formadores, para que esas facultades de medicina, la idea no es una facultad de medicina como tal, estructurada en un sitio y que de allí salgan todos los medios, no, la idea es hacer células pequeñitas en el entorno africano, empezando posiblemente por Guinea Ecuatorial, y que se vayan desarrollando. Un poquito, yo creo que tú conoces la experiencia de Tanguietá, que tenemos a Gaby, tenemos a más gente que ha estado en actividades en terreno, como una sola persona. En el caso de Tanguietá, si lo conoces, un solo fraile, Florencio Bartuli, fue capaz de, en un pequeño dispensario, generar alrededor una población de 30.000 en no tantos años, en 20, 25 años. Bueno, la idea de esto sería lo mismo, no para la atención de la salud puramente asistencial, sino para la formación de médicos en el entorno rural y siguiendo un poco esas directrices que hablaba de la OMS a las que tenemos que estar atentos, ¿no? A veces nos ponemos demasiado cartesianos, la evidencia científica sin duda va bien, pero en un entorno que es el nuestro, que son países en desarrollo, en países desarrollados. En los países en desarrollo tenemos que contar con lo que es la cultura general y aprovecharlo. La idea de la Facultad de Medicina Panafricana no es otra que en ese proyecto que tiene Europa, la Comisión Europea, el Plan 2030, que tiene la dirección de África, es un proyecto copia. No inventamos nada, que ya lo inventó el gobierno cubano. Copia de lo que es la ELAM, con esa inmensa diversidad que has escenificado ahí, que Eduardo, que también es cooperante, que estuvo conmigo, tuvimos la oportunidad de estar en el 20 aniversario de la ELAM, vimos, ¿no?, de todos los países del mundo, con la idea de que vayan, una vez formados, a esos entornos rurales a cuidar de la salud de las personas. Buenas noches, embajador. Dos preguntas. La primera es, en la medida en que usted conozca en el temario, en la formación que se da a los médicos que van a la ELAM, ¿qué importancia se da a cuestiones que a lo mejor en la medicina de las sociedades capitalistas deja bastante que desear, como medicina laboral, problemas psicológicos de la población, atención a discapacitados y personas mayores en un mundo donde los vulgarmente llamados viejos parece que cada vez van a ser más? La segunda cuestión es, en el caso de África me llamó la atención que no haya presencia de médica cubana en dos países con los que Cuba tiene relaciones históricas muy buenas y estrechas por afinidad histórica y política, como son Argelia y la República Árabe Saharaui Democrática. En el caso de Argelia, y cito de memoria de lo mucho que uno lo lee por internet, creo que hace años, no sé si había un acuerdo de cooperación para enfermedades tropicales, que creo que en Argelia hay un instituto que Cuba y Argelia querían cooperar en ese terreno. Esas son las preguntas. Bueno, la primera pregunta rebasa mi dominio, ¿no?, de cuáles son los planes curriculares de la ELAM.
Ya en lo que conozco de la formación de los médicos cubanos, por supuesto, todo el tema laboral, el tema de atención a los adultos, Cuba tiene una gran proyección en ese sentido. Me voy a informar porque realmente rebasa los conocimientos técnicos que tengo y le haré llegar la información a esa interrogante suya. En el tema de, ciertamente, cuando usted me decía ahora, me hacía ese comentario, yo me doy cuenta de que los datos que ofrecimos y que me facilitó Cuba se centraron en África subsahariana, porque ciertamente hay una brigada médica en estos momentos muy grande en Argelia, de cientos de profesionales. Y desde hace muchísimos años hay una brigada médica cubana en el desierto, en Tinduf, en la República, en la Rast, atendiendo el hospital de Tinduf. Son 10. Tuve la oportunidad de visitarlo, tuve que estar allí hace unos años y de manera sostenida se han mantenido allí los 10. Hubo también, que ya no están, hubo colaboración médica en Mauritania, que terminaron hace poco, no están en estos datos, pues ciertamente estos no están, pero evidentemente fue una omisión posiblemente en los que mandaron los datos pensando, a veces tenemos esos problemas, vemos África solo como África subsahariana y África es el continente en su conjunto, pero sí tenemos una brigada muy importante en África en el terreno de oftalmología con una gran presencia y en la RAS afortunadamente se han mantenido allí por mucho tiempo y sé que son muy reconocidos estos médicos, pero tuve la oportunidad de hace tiempo conversar con ellos. En primer lugar, felicitaciones. Ha sido muy interesante. Yo soy un montañés, un cántabro americano y mucha parte de Cuba. Entonces, me sentí muy orgulloso porque yo tengo todas las noticias de mi familia, Gutiérrez y compañía, mi padre y todos en Cuba y padres de algunos sitios de aquí, que los que somos, que tuvo mucha importancia, y eso trasciende, la beneficencia montañesa en Cuba. Y veo que eso lo han multiplicado por mucho. Me siento muy contento de ello. Yo conozco Cuba, he estado en Cuba, mi padre es allí, tengo primos, Gutiérrez y compañía, en Cienfuegos, en Matanzas, en todos. O sea, tengo una relación como todos los montañeses. Porque aquel que no tenga relación con Cuba no es montañés. Porque todos tenemos mucho con Cuba, todos. Yo estudié en un colegio de maristas que lo pagaron unos que estuvieron en Cuba, familiares míos, el colegio lo hicieron ellos. O sea, mi relación es de agradecimiento. Y en ello quiero mostrarle y quiero darle, traigo un libro que todavía no está presentado, que lo presentaremos en el Ateneo cuando haya tiempo, porque esto está muy ocupado, un libro que acabo de escribir que se titula Memorias de un cántabro americano, nacido en Egurriza. En ello también está Cuba. Muchísimas gracias. Lo cojo, lo recibo ahora. No, espera, ahora. Bien. Si no hay más preguntas, creo que es de obligado cumplimiento despedir al señor embajador con un fuerte aplauso y, como no, al doctor Tomás Cobo, que entre los dos nos han explicado, yo creo que de una manera excepcional, este proyecto de medicina para países en desarrollo y que esperemos que ese proyecto vaya adelante y funcione muy bien. Muchísimas gracias a ambos y un fuerte aplauso. Ahora vienen a entregar